Profesor Peckel, pero estamos hablando de 270 miembros de la ONU presentes en Siria y ahora quedarán unos 20 o 30. Estamos hablando de debilitar la presencia de la observación internacional en el conflicto, quizá en su punto más grave. Debilitar nada, como han dicho los compañeros aquí, la misión fracasó. Lo único que hacían era ir a contar cadáveres cuando los dejaban entrar a los sitios donde han ocurrido las masacres. Más no pudieron hacer, el mandato que tenían era muy restringido. Y si usted quiere mandar observadores a un conflicto como el de Siria, que ya es una guerra civil completa, usted necesita miles de observadores y no 300. Y entre 300 dejarlos ahí, arriesgando su seguridad, es mejor que se vayan. Y posiblemente la oficina política en Damasco pueda hacer mucho más que lo que estaban haciendo los 300 observadores. No, como decía nuestro primer panelista, mientras el Consejo de Seguridad no se ponga de acuerdo en qué hacer en Siria, los observadores no pueden tomar ninguna decisión al respecto. Y son señores que están ahí recibiendo órdenes de un Consejo de Seguridad que no se ha puesto de acuerdo en qué hacer en Siria. Por lo tanto, su misión fracasó precisamente debido a eso. Ahora, quiero preguntarle al señor Piñeiro sobre la situación del Consejo de Seguridad de la ONU. Vemos que todavía China y Rusia mantienen el veto. Sin embargo, China empezó a hablar de un cese al fuego y Rusia empieza a hablar de que puedan ser incluidas en las negociaciones, en los diálogos, las posiciones de Arabia Saudita y de Irán, que considera fundamentales dentro de este conflicto. ¿Puede haber un acercamiento al diálogo con estas nuevas posiciones? No, por supuesto, no hay solución posible sin un acuerdo entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero para que se llegue a un consenso internacional, es preciso que Turquía, Qatar, las monarquías del Golfo, Arabia Saudita e Irán, la presencia de Irán es decisiva. Kofi Annan lo decía el fin de junio. Sin la presencia de Irán es muy complicado llegar a un consenso. Yo creo que hay que trabajar en esa dirección. Pero ha dicho el embajador ruso, señor Piñeiro, que la decisión de retirar la misión de observación es lamentable y ha acusado a algunos países de no haber mostrado suficiente compromiso para el cese del conflicto. ¿A qué cree usted que se están refiriendo? Y yo no comento declaraciones de representantes de Estados miembros. Simplesmente tomo nota de lo que el embajador ruso ha dicho, pero no tengo ningún comentario. Yo creo como mis otros compañeros de discusión dijeron, no se trata de abandonar Siria, fue una consecuencia de la incapacidad de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de trabajar por el fin de la violencia en Siria y para iniciar un proceso de transición. Entonces los observadores no tenían más ninguna función, especialmente como un otro panelista bien dijo, es una situación de guerra civil, son las convenciones de Ginebra que están siendo aplicadas por la Cruz Roja y por mi comisión también. Entonces, estamos en una otra situación donde los observadores no tenían más un rol preciso a desempeñar. La decisión del Consejo de Seguridad de retirar de Siria la misión de observadores de la ONU debido a las difíciles condiciones que enfrenta el país desde el inicio de las revueltas en febrero de 2011 se une a la decisión de Kofi Annan, que a principios de agosto renunció al cargo de enviado especial a Siria, señalando la falta de voluntad por parte de la comunidad internacional y del régimen de Al-Assad para resolver el conflicto. En principio, como ya saben, la labor de la misión de observadores se acabará el 19 de agosto. Si no se renueva el mandato, esta habrá terminado. El desmantelamiento del grupo empezará en pocos días. La misión sí saldrá, pero lo más importante es que va a haber presencia de la ONU, la cual esperamos sea de gran ayuda. De esta manera, el Consejo de Seguridad de la ONU dio por concluida su misión en Siria, argumentando que las condiciones no estaban dadas para poner fin al conflicto del país árabe. Sin embargo, dejará una pequeña oficina con el objetivo de coordinar cualquier esfuerzo de paz en un futuro. La frustración por parte de las Naciones Unidas, incapaz de tomar medidas concretas para detener el derramamiento de sangre en el país, fue la misma expresada por el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, cuando renunció a principios de agosto. Sin seriedad, propósito y unión en el propósito de la presión internacional, es imposible para mí o para cualquiera
llevar al gobierno sirio en primera instancia y también a la oposición a que tomen los pasos necesarios para comenzar una transición política. El exsecretario de las Naciones Unidas responsabilizó a la división de la comunidad internacional como uno de los principales factores que bloquearon su misión. Es la misma división que 3 veces le ha impedido al Consejo de Seguridad tomar medidas concretas en contra del régimen de Bashar al-Assad. Rusia y China, miembros permanentes del grupo, han vetado en 3 ocasiones las intenciones de sancionar a Siria. La delegación rusa, clara y consistentemente, ha explicado que no podemos aceptar un documento bajo el capítulo 7.1 que aumenta las sanciones y da vía a una misión militar en Siria. Rechazamos la injerencia extranjera en los asuntos internos de Siria. En medio de los esfuerzos de la comunidad internacional para solucionar el conflicto sirio, llega al escenario el diplomático argelino Ladjar Brahimi, designado este viernes como el nuevo enviado especial de la ONU para Siria, en reemplazo de Kofi Annan. Brahimi participó en la negociación de la guerra civil en el Líbano y fue designado por la ONU para Irak y Afganistán. En Londres, Reino Unido, señor Nadim Shehadi, estamos hablando de un fracaso diplomático de Naciones Unidas porque la renuncia de Annan fue desilusionante para muchos. Quizá entregó un cargo que muchos esperaban tuviera éxito y dijo que no había consenso por parte de la comunidad internacional. Sí. La misión de Kofi Annan fue un fracaso porque también estaba basada en algo llamado el Plan de 6 puntos de Annan, que fue modificado de un plan de la Liga Árabe. El plan de Annan y el plan de la Liga Árabe eran un poco diferentes. El plan de la Liga Árabe decía claramente que él debería transferir sus poderes para poder empezar una transición, mientras que el plan de Annan decía que había que negociar entre la oposición y el régimen, lo que era una imposibilidad, porque el régimen no reconoce esa transición. Así que el plan de Annan y el punto principal de Annan, cuando renunció, era que el asunto no era que Assad se fuera. Yo creo en este momento que el consenso es que al-Assad debe irse. Así que es un cambio en la actitud, en la posición, y es por eso que ellos vieron que no era una posición válida. Profesor Pekel, ¿cómo está quedando la ONU? Porque vemos que tampoco se pudo en Irak, tampoco se pudo en Yugoslavia, tampoco parecen estar pudiendo en Siria. En Libia lograron algún consenso, pero no hay resultados reales. No, el problema ahorita es que ya para el Consejo de Seguridad cualquier decisión que tome es demasiado tarde. El conflicto en Siria ya degeneró en una guerra regional, pasó de ser unas revueltas a ser una revolución internacionalizada con una clara intervención, pues obviamente de Irán, que tiene gente de la Guardia Revolucionaria en el terreno, y a los rebeldes que los están ayudando a Arabia Saudita, Qatar, Turquía, seguramente Estados Unidos y Gran Bretaña también. Por lo tanto, esto dentro del Consejo de Seguridad, así se pongan de acuerdo, hacen muy difícil. Lo único que pueden hacer de pronto es establecer algún tipo de corredores humanitarios para a mejorar un poco la crisis humanitaria que se está gestando en Siria con esa atrocidad con la que está reaccionando el presidente Assad contra su propio pueblo. Ayer mismo en una aldea en Azaz cogió la aviación y bombardeó población civil. Eso es una violación completa de todas las reglas de la guerra y las reglas de la decencia. Y la comunidad internacional está con las manos amarradas. Ya se ha degenerado tanto el conflicto en Siria que incluso el mismo Consejo de Seguridad, a menos de que actúe contundentemente bajo el capítulo 7 y envíe tropas, incluso en ese sentido, es muy limitado lo que ya puede hacer el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas.